En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. ¿Qué tal, estudiantes de tercero secundaria A, B y C? Qué bueno encontrarnos una vez más con ustedes. De todas maneras, estamos en lo virtual hasta que esta pandemia termine. Y agradezco mucho a sus padres de familia, a sus papás y mamás, porque se están haciendo un gran esfuerzo para poder hacer que estas clases estén en casa, ¿no? Megas, wifi, imagino cuántas cosas estarán haciendo para que ustedes no pierdan el ritmo de aprendizaje. ¿Se acuerdan de la última cultura general que hicimos? Cómo ser un estudiante autodidacta. Y es lo más importante ahora, tómenlo en cuenta. Es bueno saber hacerse herramientas de ser estudiantes por sí solos, ¿no? Pero los docentes estamos para ayudarles e instruirles. Bien, vamos a entrar a la unidad 4 de su libro Más que Palabras 3, y el primer tema, el primer tópico que vamos a tocar es el origen del castellano. ¿Qué es entonces el castellano? ¿Es castellano o español? ¿Qué es lo que más se habla? Vamos a ingresar a esta cuestión de saber cómo surge el castellano o cómo surge el español. Bueno, vamos a entrar, y si ustedes se están dando cuenta, hemos hecho un mapa conceptual. ¿Se acuerdan que en la tercera unidad hicimos mapas conceptuales? Entonces vamos a aplicar eso. Solo practicando se aprende, jóvenes, no teorizando demasiado. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un mapa conceptual. Este mapa conceptual es ramificado, es decir, va de un título y se va ramificando por todas partes según los subtítulos que haya, ¿ok? Entonces, aquí tenemos líneas y también tenemos recuadros. Si se dan cuenta, jóvenes, un mapa conceptual requiere de flechas, es decir, es para mí es más orientable, por así decirlo, que tenga flechas. Estas flechitas nos indican que debe haber una dirección de qué concepto se está explicando. En un recuadro, estudiantes, tiene que haber lo más esencial de palabras. Pocas palabras, no se debe poner todo el texto aquí, sino ya no sería un mapa conceptual, sería unas celdas en donde están alojando a las palabras o oraciones de un texto escrito, ¿no? Eso deben tomarlo muy en cuenta. Otro punto importante es que cuando hagan un mapa conceptual tipo raíz o tipo ramificación, deben ver el espacio en donde va a entrar, sea en su hoja, en estas hojas, sea en una hoja de carpeta, tamaño carta, tamaño cuaderno de oficio. Deben ver ustedes cómo va a entrar. Pero saben, hacer este tipo de resúmenes en mapa conceptual es muy beneficioso, porque les va a ayudar a poder resumir un texto de manera gráfica, ¿no? O en este caso de manera conceptual, en un mapa conceptual. Bien, entremos en materia, haciendo este paréntesis, obviamente, ¿no? El origen del castellano. Estudiantes, en el periodo medieval, en Castilla, en la península ibérica, hay un lugar llamado Castilla. En este lugar es donde se ha establecido el castellano, ¿no? Pero en España no solamente hablan el castellano en sí, también hablan el catalán, ¿no? Y hasta otra lengua muy parecida allá, que es el galo, si no me equivoco, muy al francés. Entonces, en España había comunidades que hablaban diferentes idiomas. Uno de ellos había en Castilla que hablaban el castellano, ¿no? Pero en el siglo XV, ya avanzando un poquito más, esto era por el siglo XII, en el siglo XV ya se lo denomina español. Pero aquí les pongo el debate, jóvenes. O decimos
yo hablo español o yo hablo castellano. Porque cuando tú dices yo hablo español, al decir eso estás diciendo yo hablo catalán, yo hablo gallego y yo hablo castellano. Cuando tú dices yo hablo español, hablas 3 idiomas porque España que se habla sus 3 idiomas. Entonces tendrías que decir tal vez, no, yo hablo el castellano. Pero castellano es una comunidad de España. Por eso dije, abro el debate. La cuestión es que hablamos español o castellano, que de alguna otra manera son lo mismo. ¿Okay? Para tener un poquito bien entendidos lo que es el castellano, debemos ver los antecedentes. Los antecedentes. Tenemos los romanos, por ejemplo, los romanos derrotan a los cartagineses. ¿Qué tienen que ver aquí los romanos? Los romanos fueron un imperio que de alguna otra manera fueron el azote de muchas naciones. Los romanos realmente hicieron un gran trabajo de ser una potencia mundial, pero llegaron a la península ibérica, donde estaban los cártagos. Vinieron hasta el lugar de los cartagineses, cosa que los cartagineses estaban en la península ibérica, cosa que en la península ibérica estaban los españoles, catalanes, gallegos, y tomaron posesión de ese lugar. No sé si sus papás se deben recordar la película Gladiador, por ejemplo, al protagonista llamado Máximo, lo dice en español, porque procede de ahí. ¿Por qué? Porque los romanos tomaron posesión de toda España, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron ese lugar y pusieron su idioma. ¿Qué idioma hablaban los romanos? El latín. Un latín. Realmente ellos fueron los que pusieron la semillita de que nosotros habláramos hoy el castellano o español, porque el latín es la clave para esto. Después de lo que pasó, después de que los romanos vinieron a España y realmente tomaron de ese lugar, vinieron los bárbaros. Después de los romanos vinieron los bárbaros, que eran los visigodos, los galos, que eran los enemigos de los romanos, y tomaron ese lugar y también pusieron su lengua, su idioma, el francés, el inglés, el sueco. Y después de eso, si estábamos hablando de la invasión de los bárbaros en el siglo VII después de Cristo, vinieron en el siglo, casi ya, desde el siglo VII hasta el siglo XV, vinieron a invadirnos los árabes allá en España, ¿no? Es decir, España ha sido dividido en 3 momentos, por los romanos, por los bárbaros y finalmente por los árabes. Imagínense el idioma que tenemos, es una mezcla de todo, es un revuelto del latín, revuelto de los bárbaros, y es una mezcla de los árabes. Es lo que hablamos ahora, ¿no? Bien, el libro habla también sobre el latín culto. El latín culto, es decir, es el que más predominaba. Ya dijimos que el latín lo hemos heredado de los romanos. Los romanos hablaban latín, por tanto, entonces en España se hablaba el latín culto, como también el latín, un latín menos culto, ¿no? En todo caso, lo que más predominaba era el latín culto, ¿no? Influyó en las lenguas romances. Las lenguas romances son el inglés, francés, el alemán, bueno, tantas lenguas que podemos llamarlos romances. Imagínense, hasta el latín de los romanos influyó en las lenguas extranjeras, ¿no? Pero vamos a ver sus influencias específicamente de unas 3 lenguas. Tenemos, a primera instancia, el castellano nace, es decir, la cuna es el griego. El griego es anterior al latín, por si acaso, ¿no? Pero el griego hace sus aportes para que nazca la lengua castellana. Por ejemplo, las palabras gobernar, huérfano, disculpen, aquí falta la tilde, huérfano, y escuela son palabras en griego. Tenemos el germánico. El germánico, es decir, ya tenemos ahí los romanos.
¿Y qué palabras germánicas tenemos aquí? Tenemos el yelmo, heraldo, guante, por ejemplo, son palabras alemanas o palabras germanas, ¿no? Por ejemplo, los nombres Álvaro, Rodrigo, Alfonso son nombres romanos, son nombres germánicos, son nombres alemanes, ¿no? Está en nuestra influencia al castellano. Y el arábico, por ejemplo, la palabra álgebra, la palabra berenjena, la palabra albañil y la palabra alcohol son de Arabia, pero están en nuestra lengua castellana. Entonces, todo esto debemos dar gracias a los árabes, a los alemanes, en esa época germánicos, a los griegos, especialmente al latín, para que exista la lengua castellana. Para terminar, estudiantes, el castellano preclásico estaba en formación en el siglo IX y en el siglo XV, estaba en formación. El rey de Castilla, Alfonso X, por los años 1952 y 1284, hizo composiciones en romance, pero como que ya dando una iniciación de la lengua castellana. Gracias a este rey Alfonso X en Castilla se ha iniciado las primeras escrituras para que ya el castellano se vaya creciendo. El castellano clásico, por ejemplo, tenemos en el siglo XVI, ya el castellano ya se estaba yendo a Canarias y a Filipinas. Por eso es que especialmente en Filipinas, un sector de Filipinas habla castellano o habla español. Hechos que marcaron la consolidación y difusión del castellano. Ahora sí, ¿cuándo gana el castellano más fuerza? En 3 momentos. ¿En qué momentos? Por ejemplo, en 1492, este año fue el año de gloria de la lengua castellana. ¿Por qué? Porque ya España, los españoles, ya expulsaron a los árabes, porque les han invadido. Les expulsan a los árabes y ya tienen su territorio para ellos, ¿no? Los árabes eran llamados en ese entonces los moros. Chao a los moros. Aquí gobiernan los cristianos. Por eso hay ese término de moros y cristianos. Entonces los árabes fueron expulsados. ¿Qué pasa también en el año 1492? Fue descubierto América. Bueno, en ese sentido, cuando Cristóbal Colón descubre América, entonces muchas palabras de lo que se hablaba en América, el azteca, el maya, el quechua, aportan al castellano en algunas palabritas, ¿no? Eso vamos a verlo después. Entonces América ayuda mucho en que también el castellano se consolide. Y en 1492 también se escribe un libro llamado Gramática de la Lengua Castellana, el primer libro que ya se pone por norma a la cuestión castellana. Y finalmente tenemos que en los siglos XVI y XVII España es una potencia europea. Imagínense, si en estos tiempos Estados Unidos y hasta China y Rusia, podemos decirlo, son potencias mundiales, España tuvo su siglo de oro en estos tiempos, ¿no? En el siglo XV, XVI al XVII, España era una potencia mundial. Como España era una potencia mundial, entonces ha influido mucho en otras lenguas, y es más, hasta ha admitido que otros idiomas ayuden a la lengua castellana. Hablamos nosotros a veces el francés cuando decimos hotel y jardín. Hablamos el italiano cuando decimos soneto y charlatán. Hablamos el inglés cuando decimos vagón y túnel. Jóvenes, nuestra lengua es gracias a muchas culturas, muchas naciones, como se han dado cuenta. Pero la lengua, el idioma va cambiando, no es estático, jóvenes. No es que vamos a hablar como hablaban los españoles. La lengua tiene un cambio y va cambiando con el transcurso del tiempo. Hay palabras que ya no se hablan, hay palabras nuevas que ya se están consolidando en nuestro idioma. Así que eso sería la explicación sobre el origen del castellano. Gracias por su atención. Estudiantes de tercero secundaria A, B y C. El tema que vamos a tocar es el cuento.
El cuento, saben que ustedes, es una narración. El cuento es del género narrativo, es el género más antiguo, ¿no? Después llegaría la novela, la crónica. O sea, el cuento se considera realmente como uno de los géneros que es de mucha antigüedad, ¿no? Y nos gusta a muchos leer cuentos porque su configuración es distinta, ¿no? Son pocos personajes y el tiempo que transcurre es rápido, ¿no? En una novela, por ejemplo, es distinta, ¿no? Muchos personajes y el cuento parece que envejece, ¿no? Pero en el cuento no, ¿no? El cuento a veces ni siquiera se percibe el tiempo y los pocos personajes uno los puede memorizar. Estudiantes, vamos a hablar de hoy, según la unidad del libro, en la página 81 de Más que Palabras 3, tres tipos de cuentos. El cuento fantástico, el cuento extraño y el cuento maravilloso, ¿no? Y saben, estudiantes, lean. Quién sabe, la recomendación que hago es que lean este cuento interesante y te deja incómodo el cuento del señor Horacio Quiroga en la página 82 a la 84 que lleva por título El almohadón de plumas, ¿no? Este cuento, por ejemplo, a mí me ha erizado la piel porque tiene un final inesperado, pero también reflexivo. ¿Qué es un cuento fantástico? Un cuento fantástico tiende a explicar lo natural versus lo sobrenatural. Mezcla. Aquí hay dos temas que se enfrentan. Lo que es lo normal y lo que es lo anormal. En otras palabras, lo natural versus sobrenatural. Es decir, pone esos dos elementos en contraposición, ¿no? Y para que en un cuento fantástico haya esa sensación de lucha de lo natural sobre lo sobrenatural, debe existir tres cosas. La vacilación. ¿Qué es vacilar? Vacilar no se entiende por mirar de manera coqueta, no. Vacilar significa entre hago esto o hago lo otro. Vacilas, dudas. Entonces, el cuento fantástico se agarra de tres elementos, de tres verbos. La vacilación. Vacilación del narrador, el que cuenta el cuento, el que habla del cuento. Vacilación del personaje, el personaje cómo está metido entre el sí y el no. Y la vacilación del lector, es decir, tú, ¿qué posición vas a tener? Por ejemplo, ¿cuál es la vacilación del narrador? El narrador, cuando cuenta, lo hace a veces en primera persona. Yo he visto, yo palpé, yo miré. No es un narrador que cuenta como si fuera testigo en primera persona, el yo. La vacilación del narrador también emplea palabras que causen vacilación. Por ejemplo, yo pensaba que, yo tenía entendido que, y también hace unas locuciones verbales, como por ejemplo estas, para poner más vacilación. Quizás se preguntará, quizás usted pensará, ¿no? Sí, como que te quiere provocar a que tú pienses de otras cosas diferentes a lo que estabas percibiendo. Sí, te pone en vacilación el narrador, te pone inquieto. ¿Qué pasa con sus personajes? Son problematizados, ¿no? Hay una problematización del narrador. Si va aquí, si va allá, la explicación es esta o la explicación es la otra, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros cuando leemos un cuento fantástico? Nos quedamos en esta, realidad o imaginación. Puede ser que pase o que no pase. Todo cuento crea, es cierto, o novela, todo tipo de texto narrativo, crea esta vacilación de realidad o imaginación. Es decir, cuando tú lees, ¿esto realmente pasó o no pasó? Pero parece que pasó.
a pesar de que haya lo sobrenatural, parece que pasó, es una realidad, pero la cuestión es que en un cuento fantástico esta sensación es más fuerte, ¿no? Esta sensación es más fuerte. Y los temas que toca un cuento fantástico es vida, muerte, viajes, desaparición, tiempo, ¿no? Son temas que son condimentos primordiales para un cuento fantástico. ¿Qué es un cuento extraño? La explico bajo esta directriz. Es un proceso, hay un proceso irracional, es decir, en el cuento ocurren cosas extrañas y al final hay una explicación racional, es decir, había tenido su explicación científica. Por eso puse aquí, no sé si ustedes ven los episodios de Scooby-Doo, ¿no? Y sus amigos en un auto y ahí parece que pasan cosas extrañas, pero al final hay una explicación después racional. Esto es un cuento extraño, por eso es muy corto, es decir, no hay mucho que explicar, entonces el ejemplo me parece pertinente, ¿no? Donde sí quiero detenerme un poco también es en lo maravilloso, ¿no? Detenerme en lo fantástico y maravilloso me parece que es lo primordial en este tipo de cuentos. ¿Qué es el cuento maravilloso? En el cuento maravilloso, estudiantes, no hay explicación lógica. No puede haber una explicación lógica. Todo lo que ocurre en un cuento maravilloso es ilógico, ¿no? Entonces, uno dirá, entonces es fuera de contexto. La realidad no sirve en esto. No, sí sirve. Solo que en un cuento maravilloso hay reglas de su propio mundo. Es decir, ahí están las reglas. Puede ser que no existen en la vida real, pero en el mundo imaginario sí valen. Sus reglas son así, ¿no? Por ejemplo, podemos citar los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, ¿cómo es posible que haya magia, que una varita convierta a muchos objetos en otros objetos, ¿no? Pero a lo cual el lector lo acepta. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que es aceptado porque hay cosas ilógicas de magia, de hadas, que de alguna otra manera son pertinentes en su propio mundo del cuento, ¿no? Lo cual ustedes cuando han visto Disney lo han aceptado, les gusta, ¿no? Ese mundo maravilloso, ¿no? Entonces eso es el cuento maravilloso, ¿no? Entonces hemos aprendido cuento fantástico, extraño y maravilloso. Gracias por su atención.